La oración es mucho más que palabras dirigidas al cielo. Es un diálogo íntimo con Dios, una conexión directa con el Creador del universo. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces sentimos que nuestras oraciones no tienen el impacto que deberían? Quizás oramos rápidamente o sin pensar, como si fuera una tarea más en nuestra lista diaria. Es como querer cargar un celular sin conectarlo a la corriente. Puede parecer que hacemos algo, pero falta la verdadera conexión. La oración es el puente entre lo terrenal y lo divino, y cuando lo descuidamos, perdemos la oportunidad de experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Uno de los mayores errores que enfrentamos en la oración es tratarla como una rutina. Es fácil caer en la trampa de decir las mismas frases sin reflexionar o repetir fórmulas sin involucrar el corazón. ¿Te ha pasado? Jesús mismo nos advirtió contra esto en Mateo 6:7. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por sus palabras. La oración no se trata de cantidad, sino de calidad. Es una oportunidad para abrir el corazón y hablar con aquel que siempre escucha. Otro obstáculo común es la distracción. En un mundo lleno de notificaciones, responsabilidades y preocupaciones, ¿cuántas veces intentamos orar y terminamos pensando en la lista del supermercado o en el trabajo pendiente? Es un desafío, pero no imposible de superar. Una estrategia práctica es apartar un tiempo específico para orar, sin interrupciones, como lo hacía Jesús. En Marcos 1:35 se nos dice que Jesús se levantaba temprano, cuando aún estaba oscuro, para orar en un lugar apartado. Él entendía que la oración efectiva requiere enfoque. Además, muchas veces enfrentamos dudas. ¿Será que Dios realmente escucha? ¿Vale la pena orar si no veo resultados inmediatos? Estas preguntas pueden desanimar incluso al creyente más ferviente. Pero aquí está la clave. La oración no se trata solo de recibir respuestas, sino de desarrollar una relación con Dios. Es como una amistad. No siempre buscas algo, sino que disfrutas de la presencia de esa persona. Jeremías 33:3 promete: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por último, no podemos ignorar la batalla espiritual que rodea a la oración. El enemigo sabe el poder que tiene y hará todo lo posible para desanimarte o distraerte. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo tiempo, con perseverancia, porque la oración es una de nuestras armas más poderosas. Si sientes que orar es un esfuerzo constante, es porque lo es. Pero cada oración, incluso las más breves, tiene impacto en el reino espiritual. La oración efectiva requiere intencionalidad y un corazón dispuesto. Pero no te preocupes, no estás solo en este camino. En los siguientes pasos exploraremos los errores más comunes que podemos cometer al orar y cómo evitarlos, para que nuestras palabras no solo lleguen al cielo, sino que también muevan montañas. Orar sin fervor es como encender un fuego sin leña. Simplemente no funciona. Cuando la oración se convierte en una rutina mecánica, pierde su esencia y su poder. Es fácil caer en esta trampa, especialmente cuando repetimos frases por costumbre o oramos sin realmente creer que Dios nos escucha. Pero la Biblia nos muestra que las oraciones fervientes son las que mueven el corazón de Dios. Santiago 5:16 nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué significa esto? Que una oración llena de pasión y sinceridad tiene un impacto que va más allá de lo que podemos imaginar. Un ejemplo poderoso de fervor en la oración es Ana, la madre de Samuel. Durante años soportó el dolor de no poder tener hijos, pero nunca dejó de orar con intensidad. En 1 Samuel 1:10-11 vemos cómo ella lloró amargamente y derramó su alma delante de Dios, pidiéndole un hijo. Su fervor no solo llamó la atención de Dios, sino que también conmovió al sacerdote Elí, quien inicialmente pensó que estaba ebria. Esta historia nos recuerda que una oración ferviente no tiene que ser perfecta,
pero sí debe venir de lo profundo del corazón. Orar sin fervor también puede surgir de la falta de propósito o enfoque. A veces, nuestras oraciones son tan genéricas que ni siquiera sabemos qué estamos pidiendo. Es como disparar una flecha sin apuntar a ningún blanco. Jesús, en el huerto de Getsemaní, nos da un ejemplo contrario. En el momento más difícil de su vida, oró con tanta intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas 22:44. Su fervor no solo reflejaba la magnitud de su misión, sino también su total dependencia del Padre. Sin fervor, la oración puede convertirse en una obligación más que en un privilegio. ¿Te ha pasado alguna vez? Puede parecer que estamos cumpliendo un deber, pero nuestro corazón está en otra parte. Esto no solo limita nuestra conexión con Dios, sino que también nos priva del gozo y la paz que vienen al pasar tiempo en su presencia. El Salmo 42:1 expresa este anhelo ferviente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué tal si adoptamos este tipo de actitud en nuestras oraciones? Por otro lado, no debemos confundir fervor con dramatismo. Orar con fervor no significa usar palabras rebuscadas o elevar la voz innecesariamente. Se trata de orar con un corazón apasionado y sincero. Una buena manera de comenzar es escribir tus oraciones en un diario, expresando exactamente lo que sientes y necesitas. También puedes pedirle al Espíritu Santo que encienda tu entusiasmo y te guíe en tus palabras. Recuerda, no estás hablando al aire, estás hablando con tu Padre Celestial. El fervor en la oración es como el combustible que enciende nuestra relación con Dios. Sin él, nuestras palabras se vuelven vacías, pero con él, nuestras oraciones tienen poder. Y si sientes que tu fervor se ha apagado, no te preocupes. Siempre hay maneras de reavivarlo. En el próximo paso, veremos cómo evitar caer en la monotonía y mantener la pasión en nuestras oraciones. Evitar la falta de fervor en la oración comienza con reconocer que orar no es una obligación, sino un privilegio. Es un tiempo reservado para conectarnos con el Dios del universo, quien no solo nos escucha, sino que también responde. Sin embargo, si tu oración ha perdido intensidad, la buena noticia es que puedes reavivar ese fervor. Un primer paso práctico es pedirle al Espíritu Santo que renueve tu pasión. Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y que intercede por nosotros con gemidos indecibles. No temas pedirle ayuda para volver a orar con el corazón. Otra estrategia es incorporar variedad en tus momentos de oración. A veces, la monotonía puede apagar el entusiasmo. Si siempre oras en el mismo lugar o de la misma manera, intenta algo diferente. Sal a caminar mientras oras, canta tus oraciones o incluso escribe una carta a Dios. En los Salmos vemos cómo David expresaba sus emociones a través de canciones y poesías, haciendo de su tiempo con Dios algo vivo y dinámico. Haz de la oración un espacio creativo, donde cada encuentro sea único. El fervor también se alimenta del enfoque. Una oración dispersa, llena de distracciones, inevitablemente pierde intensidad. Jesús nos enseñó en Mateo 6:6 a buscar un lugar secreto para orar, lejos del ruido. ¿Qué tal si pruebas establecer un lugar específico en tu casa donde puedas enfocarte plenamente? Desactiva las notificaciones de tu teléfono, cierra la puerta y dedica ese tiempo exclusivamente a Dios. La calidad de tu oración cambiará drásticamente cuando elimines las distracciones. Además, es esencial recordar el porqué de nuestras oraciones. ¿Qué te motiva a buscar a Dios? A menudo olvidamos que estamos hablando con un Padre amoroso, no con un juez severo. Si tu fervor se ha apagado, dedica tiempo a reflexionar sobre todo lo que Dios ha hecho por ti. La gratitud es un poderoso combustible para la pasión en la oración. Como dice el Salmo 103:2, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Hacer una lista de bendiciones puede ayudarte a renovar tu entusiasmo. La comunidad también juega un papel importante en mantener la intensidad de nuestras oraciones. Orar con otros puede inspirarte y recordarte el poder de la intercesión colectiva. Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Únete a un grupo de oración o comparte tus peticiones con amigos de fe. La energía colectiva puede reavivar tu fervor personal. Finalmente, no olvides que el fervor es una disciplina que se cultiva con el tiempo. No esperes que cada día sea perfecto. Habrá momentos de debilidad. Sin embargo, cada esfuerzo por acercarte a Dios cuenta. Dedica tiempo diariamente a buscarlo con sinceridad y perseverancia. Con el Espíritu Santo como tu guía, puedes transformar tus oraciones en conversaciones llenas de vida y pasión. Y mientras cultivas este fervor, es crucial asegurarte de que tus oraciones también estén alineadas con la voluntad de Dios, lo cual exploraremos a continuación. Orar sin alinearse con la voluntad de Dios es como remar contra la corriente. No importa cuánto esfuerzo hagas, no llegarás muy lejos. Muchas veces, nuestras oraciones reflejan más nuestros deseos personales que el plan perfecto de Dios. Esto no significa que esté mal pedir lo que necesitamos, pero si nuestras oraciones se enfocan únicamente en lo que queremos, podemos estar dejando de lado algo más grande. Jesús nos dio el mejor ejemplo en el huerto de Getsemaní cuando oró: no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Él entendía que la voluntad del Padre siempre es mejor, incluso cuando resulta difícil de aceptar. Uno de los errores más comunes al orar es tratar a Dios como si fuera un genio en una lámpara, esperando que cumpla todos nuestros deseos. Sin embargo, la oración no es una herramienta para manipular a Dios. Es una forma de acercarnos a Él y alinearnos con su propósito. Santiago 4:3 advierte: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto nos invita a examinar nuestras intenciones al orar. ¿Estamos buscando cumplir nuestro plan o formar parte del plan de Dios? Un aspecto crucial para alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios es la lectura de la Biblia. ¿Cómo podemos saber lo que Él quiere si no conocemos su palabra? Las Escrituras son como un mapa que nos guía en nuestras peticiones. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Cuando oramos con gratitud y de acuerdo con su palabra, nos aseguramos de que nuestras oraciones estén en sintonía con su corazón. Otro error que a menudo cometemos es esperar que nuestras oraciones sean respondidas exactamente como queremos y en nuestro tiempo. Pero Isaías 55:8-9 nos recuerda que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Esto significa que, aunque no entendamos su plan, podemos confiar en que Él siempre busca nuestro bien. En lugar de frustrarte cuando las cosas no salen como esperabas, intenta orar diciendo: Señor, confío en que tu tiempo es perfecto, aunque ahora no lo comprenda. El orgullo también puede ser un obstáculo para alinearnos con la voluntad de Dios. A veces, oramos sin querer realmente escuchar lo que Él tiene que decir. Es como pedir consejo a alguien y luego ignorarlo porque no nos gusta la respuesta. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando te rindes completamente a su guía, tus oraciones se convierten en un acto de humildad y obediencia. Orar alineados con la voluntad de Dios no significa renunciar a nuestros deseos, sino aprender a confiar en que Él sabe lo que es mejor. Esto no solo trae paz, sino también una nueva perspectiva sobre la oración. Y mientras nos enfocamos en este alineamiento, descubriremos cómo rendir nuestras voluntades a la soberanía divina, un paso esencial que exploraremos a continuación. Alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios es una de las claves para experimentar su poder
y su paz. Pero, ¿cómo lo hacemos? El primer paso es rendir nuestras propias expectativas y deseos. Muchas veces oramos con una lista de peticiones, esperando que Dios firme al final como si fuera un contrato. Sin embargo, la verdadera oración comienza con una actitud de entrega. Jesús nos enseña esto en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Antes de pedir, debemos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a aceptar su plan, incluso si no coincide con el mío? Un hábito que puede ayudarte a alinear tus oraciones con su voluntad es dedicar tiempo a reflexionar sobre las Escrituras antes de orar. La Biblia es el corazón de Dios en palabras, y cuanto más la leemos, más entendemos su carácter y sus promesas. Por ejemplo, si estás orando por provisión, recuerda Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Meditar en estas verdades no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a orar con enfoque y confianza. Otro aspecto importante es aprender a confiar en el tiempo de Dios. A menudo queremos respuestas inmediatas, pero Él trabaja con una perspectiva eterna. Esto puede ser difícil, especialmente en momentos de incertidumbre, pero es ahí donde nuestra fe se fortalece. Isaías 40:31 nos asegura: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Una práctica útil es terminar cada oración diciendo: Señor, confío en tu tiempo y en tu manera de responder. Esto no solo alivia la ansiedad, sino que también nos ayuda a descansar en su soberanía. Para alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios, también necesitamos desarrollar una relación íntima con Él. Esto no se trata de cumplir un horario religioso, sino de pasar tiempo genuino en su presencia. Piensa en la relación entre un padre y un hijo. Mientras más tiempo pasan juntos, más el hijo entiende lo que el padre desea. Del mismo modo, cuando invertimos tiempo en oración y adoración, comenzamos a percibir lo que está en el corazón de Dios. Juan 15:7 lo dice claramente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La humildad también juega un papel crucial. Muchas veces oramos con nuestras propias agendas, pero alinear nuestras oraciones requiere decir: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto puede ser un desafío, especialmente cuando enfrentamos decisiones difíciles, pero recuerda que Dios siempre tiene el mejor plan. Proverbios 16:3 nos anima: encomienda tus obras al Señor y tus pensamientos serán afirmados. Entrégale tus preocupaciones y observa cómo Él guía tus pasos. Finalmente, la práctica hace la perfección. No te desanimes si al principio es difícil rendir tus deseos a la voluntad de Dios. Cada oración es una oportunidad para aprender, crecer y confiar más en Él. Y mientras seguimos este camino, también debemos abordar otro aspecto esencial de la oración: la fe, que es el fundamento de una vida de oración efectiva y poderosa. Orar sin fe es como enviar un mensaje sin señal. Parece que estamos comunicándonos, pero no llega a ningún lado. La fe es el fundamento de la oración. Sin ella, nuestras palabras pierden su poder. Hebreos 11:6 lo deja claro: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchas veces oramos con dudas en el corazón, pensando: ¿y si Dios no responde? Este tipo de incertidumbre limita lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Un ejemplo perfecto de oración con fe es la mujer cananea en Mateo 15:21-28. A pesar de las aparentes negativas de Jesús, ella persistió con una fe inquebrantable, creyendo que Él podía sanar a su hija. Su perseverancia fue recompensada cuando Jesús le dijo: grande es tu fe, hágase contigo como quieres.
Esto nos enseña que la fe no solo debe estar presente al inicio de nuestra oración, sino también durante todo el proceso de espera. ¿Cómo podemos mantener esta fe viva cuando enfrentamos retrasos o silencio? Otro error común es depender más en nuestras circunstancias que en el poder de Dios. Cuando nuestras oraciones están condicionadas a lo que vemos, caemos en la trampa de dudar. Abraham enfrentó esta prueba cuando Dios le prometió un hijo, a pesar de que él y Sara eran ancianos. En lugar de enfocarse en su edad, Abraham eligió creer en la promesa de Dios. Romanos 4:20 dice: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Este tipo de fe transforma nuestras oraciones en declaraciones de confianza en el poder divino. La falta de fe también puede manifestarse en oraciones superficiales. Pedimos cosas pequeñas porque no queremos incomodar a Dios con nuestras grandes necesidades, como si su poder tuviera límites. Pero Efesios 3:20 nos asegura que Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. ¿Por qué no orar con audacia, sabiendo que Dios es más grande que cualquier desafío? Pide, pero pide con la certeza de que Él escucha y actúa. Sin embargo, la fe no significa que siempre obtendremos lo que queremos, sino que confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, la respuesta será diferente a lo que esperábamos, pero siempre estará alineada con su voluntad perfecta. Es aquí donde la verdadera fe entra en acción. Creer que incluso en los no o en los todavía no, Dios está obrando para nuestro bien. Santiago 1:6-7 nos exhorta: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar. Orar con fe es un desafío continuo, especialmente cuando los resultados no son inmediatos. Pero la buena noticia es que la fe puede fortalecerse. No importa si hoy sientes que tu fe es débil, hay pasos prácticos que puedes tomar para alimentarla y hacerla crecer, y eso es precisamente lo que exploraremos a continuación. Aumentar la fe en nuestras oraciones no es algo que sucede de la noche a la mañana, pero es totalmente posible con disciplina y la guía del Espíritu Santo. El primer paso es reconocer nuestra necesidad de fe y pedirle a Dios que la fortalezca. En Marcos 9:24, un hombre clamó: creo, ayuda mi incredulidad. Esta declaración sincera nos enseña que no necesitamos tener una fe perfecta, solo una disposición honesta de buscar más. Hablar con Dios abiertamente acerca de nuestras dudas es el comienzo de una fe más sólida. Otra forma de alimentar la fe es recordar las promesas de Dios a través de su palabra. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron situaciones imposibles y vieron la mano de Dios obrar. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dedica tiempo a leer pasajes como Hebreos 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, y reflexiona sobre cómo Dios cumplió sus promesas en cada una de sus vidas. Estas historias no solo fortalecen nuestra confianza, sino que nos inspiran a creer que Él puede hacer lo mismo en nosotros. La fe también se cultiva a través de la práctica. Cuanto más oramos con confianza, más vemos la fidelidad de Dios en acción. Comienza con pequeños pasos. Ora por situaciones específicas y observa cómo Dios responde, incluso en los detalles más simples. Este ejercicio te ayudará a reconocer su presencia en cada aspecto de tu vida. Por ejemplo, si estás preocupado por un problema financiero, ora específicamente por provisión y confía en que Él suplirá, como promete en Filipenses 4:19. Además, rodearte de personas que tienen una fe fuerte puede ser una gran fuente de inspiración. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato del hombre. Busca una comunidad de creyentes que te anime, comparta testimonios y ore contigo.
Escuchar cómo otros han experimentado el poder de Dios puede renovar tu esperanza y confianza en que Él también actuará en tu vida. Nunca subestimes el impacto de un testimonio compartido en el momento correcto. Otra herramienta poderosa para fortalecer la fe es la gratitud. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho, recordamos su fidelidad pasada, lo que nos da confianza para creer en su provisión futura. El Salmo 103:2 nos exhorta: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Haz una lista de todas las veces que Dios ha respondido tus oraciones y regresa a ella cada vez que sientas que tu fe flaquea. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ancla en la certeza de que Él sigue siendo fiel. Finalmente, recuerda que la fe no elimina las dudas por completo, pero las supera al elegir confiar en Dios, incluso cuando no entendemos el panorama completo. Alimentar tu fe es un proceso continuo y cada oración es una oportunidad para crecer más en confianza. Una vez que nuestra fe se fortalece, también podemos adoptar prácticas que hagan nuestras oraciones aún más efectivas, lo cual exploraremos en el siguiente paso. Una oración eficaz no depende de la elocuencia de nuestras palabras, sino de la conexión genuina que tenemos con Dios. Es un diálogo que requiere intencionalidad, humildad y fe. Una de las primeras prácticas clave es la constancia. 1 Tesalonicenses 5:17 nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa estar de rodillas todo el día, sino mantener una conversación continua con Dios en cada aspecto de nuestra vida. Puedes comenzar el día agradeciendo por lo que tienes, buscar su guía antes de tomar decisiones y compartir tus preocupaciones con Él durante el día. Otra práctica poderosa es incluir la palabra de Dios en nuestras oraciones. Cuando usamos las Escrituras, no solo reforzamos nuestra fe, sino que también oramos conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si estás orando por paz, puedes declarar Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este enfoque transforma la oración en una herramienta espiritual más fuerte y nos recuerda las promesas de Dios en cada situación. La gratitud también juega un papel fundamental en la oración. A veces, nos enfocamos tanto en lo que necesitamos que olvidamos agradecer por lo que ya hemos recibido. La Biblia nos anima en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hacer de la gratitud una parte regular de nuestras oraciones no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos ayuda a reconocer su fidelidad en cada detalle. Otra práctica esencial es apartar un tiempo y lugar específico para orar. Jesús mismo buscaba momentos de soledad para conectarse con el Padre, como lo vemos en Marcos 1:35. Tener un espacio dedicado a la oración, ya sea en tu habitación, en un parque o incluso durante un paseo, crea un hábito que fortalece nuestra vida espiritual. Si aún no tienes un lugar, considera establecer uno y conviértelo en tu santuario personal donde puedas abrir tu corazón sin distracciones. El enfoque y la sinceridad son igualmente importantes. Una oración eficaz no se trata de repetir palabras vacías, sino de hablar con Dios, como lo harías con un amigo cercano. Mateo 6:7 nos advierte contra las repeticiones vanas, recordándonos que Dios busca autenticidad, no perfección. Si no sabes cómo comenzar, simplemente dile lo que estás sintiendo o pensando. La oración no necesita ser complicada para ser poderosa. Finalmente, incorpora el hábito de escuchar. Muchas veces vemos la oración como un monólogo, cuando en realidad es una conversación. Después de hablar con Dios, tómate un momento para quedarte en silencio y permitirle que hable a tu corazón.
Puede que te guíe a través de un pensamiento, una escritura o un sentimiento de paz. Practicar la escucha transforma nuestra oración en una experiencia más profunda. Y mientras integramos estas prácticas, también veremos cómo la gratitud y el alabanza pueden elevar aún más nuestra conexión con Dios, lo cual exploraremos a continuación. La gratitud y la alabanza son como puertas que abren el cielo en nuestras oraciones. Cuando agradecemos a Dios y lo exaltamos por quien es, no solo cambiamos nuestra perspectiva, sino que también creamos una atmósfera espiritual donde su presencia se manifiesta. El Salmo 104 nos instruye: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cada vez que agradecemos, recordamos la fidelidad de Dios, y cada vez que lo alabamos, proclamamos su grandeza, incluso en medio de las dificultades. Un beneficio inmediato de la gratitud es el cambio de enfoque. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho, nuestra mente se aleja de las preocupaciones y se centra en sus bendiciones. Esto trae paz y esperanza. Filipenses 4, 6, 7 nos anima a combinar nuestras peticiones con acción de gracias, prometiendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por los problemas? Intenta hacer una lista de cosas por las que estás agradecido y observa cómo cambia tu estado de ánimo. La alabanza, por otro lado, nos conecta directamente con el poder de Dios. Cuando lo exaltamos, reconocemos su soberanía y le permitimos obrar en nuestras vidas. Un ejemplo poderoso lo encontramos en 2 Crónicas 20, cuando el rey Josafat enfrentó un ejército abrumador. En lugar de entrar en pánico, envió cantores al frente de la batalla para alabar a Dios. ¿El resultado? Dios confundió al enemigo y dio la victoria a Israel. Este relato nos recuerda que la alabanza no es solo un acto espiritual, sino una estrategia poderosa en tiempos de crisis. Además, la gratitud y la alabanza fortalecen nuestra fe. Al recordar cómo Dios ha obrado en el pasado, nuestra confianza en su fidelidad crece. Es como si dijéramos: si Él lo hizo antes, lo hará de nuevo. El Salmo 103:2 nos exhorta: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hacer de la gratitud y la alabanza una práctica diaria nos mantiene enfocados en las promesas de Dios, en lugar de en las incertidumbres del momento. Otro beneficio clave es que estas prácticas invitan la presencia de Dios a nuestras vidas. En Salmos 22:3 se nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Te imaginas tener a Dios habitando en tu hogar, tu trabajo o tus momentos de oración? Cada vez que alabas su nombre, creas un espacio donde su paz, poder y amor pueden fluir libremente. Esto no solo transforma nuestra vida espiritual, sino también nuestro entorno. Finalmente, la gratitud y la alabanza nos ayudan a cultivar una relación más íntima con Dios. No se trata solo de pedir cosas, sino de reconocer quién es Él y disfrutar de su presencia. Cuando agradecemos y alabamos, nos acercamos a Él no por lo que puede darnos, sino por lo que ya es. Esta conexión nos llena de gozo y nos prepara para vivir una vida de oración más rica y efectiva. Y mientras integramos estas prácticas en nuestra vida, recordemos que la oración no es un evento aislado, sino una parte constante de nuestro caminar con Dios, como exploraremos en el siguiente paso. La oración no es solo una herramienta espiritual, es el aliento de nuestra vida cristiana. Es el espacio donde descargamos nuestras preocupaciones, renovamos nuestra fe y escuchamos la voz de Dios. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo evitar los errores más comunes y adoptar prácticas que transforman nuestras oraciones en una experiencia poderosa y significativa. Pero la clave final es simple: hacer de la oración un hábito constante, no algo ocasional. 1 Tesalonicenses 5:17 nos recuerda:
Orad sin cesar. Esto no significa estar de rodillas todo el día, sino vivir en comunión constante con Dios. Una vida de oración constante comienza con pequeños pasos. Dedicar momentos específicos cada día para orar crea un hábito sólido. Tal vez inicies con 5 minutos al despertar, agradeciendo por el nuevo día, o termines la noche entregando tus preocupaciones a Dios. Estos momentos no necesitan ser largos, pero sí sinceros. Como Jesús nos enseñó en Mateo 6:6, busca un lugar privado donde puedas conectarte con el Padre sin distracciones. Si aún no tienes este hábito, este es el momento perfecto para comenzar. Otra forma de hacer de la oración una parte constante de la vida es integrarla en tus actividades diarias. Mientras caminas, trabajas o incluso haces tareas domésticas, habla con Dios. Este tipo de oración espontánea mantiene viva tu conexión con Él en todo momento. Es como una conversación continua con un amigo cercano. Romanos 12:12 nos anima a perseverar en la oración, recordándonos que nuestra relación con Dios no se limita a un lugar o un momento específico. La consistencia en la oración también se fortalece cuando reconocemos su impacto. Cada vez que oras, algo sucede, ya sea visible o no. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la oración cambia situaciones. Desde Moisés intercediendo por Israel hasta el apóstol Pablo orando por las iglesias, vemos que la oración es el canal por el cual Dios obra. Esto no solo nos motiva a orar más, sino también a confiar en que nuestras palabras llegan al cielo y tienen un propósito eterno. Además, recuerda que la oración constante no significa perfección. Habrá días en los que te sientas más conectado y otros en los que parezca difícil concentrarte. Pero lo importante es no detenerse. Filipenses 4:6-7 nos anima a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, confiando en que la paz de Dios guardará nuestros corazones. Incluso en los momentos de sequedad espiritual, sigue orando. A menudo es en esos momentos cuando Dios trabaja más profundamente en nosotros. Hacer de la oración una parte constante de nuestra vida no solo nos transforma a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Cuando oramos, estamos plantando semillas en el reino espiritual que impactan nuestras familias, comunidades y el mundo. Y mientras caminamos en esta vida de oración, también tenemos el privilegio de compartir este mensaje con otros, ayudándolos a descubrir el poder transformador de una relación profunda con Dios. Ahora que has explorado cómo hacer de la oración una parte constante de tu vida, déjame preguntarte, ¿cuántas personas en tu círculo necesitan escuchar este mensaje? La oración no solo transforma vidas, conecta corazones con el poder y la gracia de Dios. Compartir este conocimiento es una forma de sembrar esperanza en un mundo que tantas veces se siente desconectado y vacío. ¿Por qué no ser un instrumento de cambio y luz para quienes te rodean? Cada vez que compartes un mensaje como este, estás cumpliendo el llamado de Jesús en Mateo 28:19. Id y haced discípulos a todas las naciones. No subestimes el impacto de un simple clic al compartir este video. Tal vez alguien necesite exactamente estas palabras para redescubrir el poder de la oración o para encontrar una respuesta que ha estado buscando. Puede ser la diferencia en el día o incluso en la vida de alguien más. Además, no olvides la importancia de conectarte con una comunidad de fe. Suscribirte al canal y activar las notificaciones no es solo una acción tecnológica, es una decisión espiritual. Es una manera de asegurarte de recibir contenido que alimente tu alma y te ayude a crecer en tu relación con Dios. Cada video es una invitación a profundizar en tu fe y a aprender nuevas formas de experimentar su presencia. Antes de terminar, reflexiona en esto. ¿Cómo podrías aplicar lo aprendido hoy?
Tal vez sea dedicar más tiempo a la oración, ser más agradecido o empezar a compartir este mensaje con quienes más lo necesitan. Cualquiera que sea tu decisión, da el primer paso ahora. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño esfuerzo tiene un impacto eterno. Finalmente, quiero animarte a que tomes este mensaje y lo lleves más allá. Compártelo con amigos, familiares o incluso en tus redes sociales. Sé un canal para que otros descubran el poder de una oración sincera y efectiva. Y recuerda, este es solo el comienzo de una vida espiritual más profunda y llena de propósito. El próximo paso está en tus manos.